Bueno, ayer el presidente Sebastián Piñera, acompañado del subministro de Economía José Ramón Valente, promulgó la esperada ley de pago a 30 días. ¿Qué es lo que implica esta ley? Establece que ese es el plazo en que las empresas deben pagar las facturas de productos y servicios a sus proveedores. Esto beneficia especialmente a las pymes. Hemos conocido varias historias durante los últimos años de pymes que quiebran porque no tienen en el fondo flujos suficientes para poder sostenerse, porque las facturas se les pagan de repente a 90, 120, incluso 6 meses, y es bien difícil poder mantenerse a flote cuando no te pagan el servicio que prestaste hace, no sé, 3 meses atrás o 2 meses atrás. Bueno, esto es una cosa muy esperada por las pymes. También tendría que ordenar un poco todo este tema de pago. El presidente incluso llamó a las grandes empresas a que terminen con esta mala práctica de quedarse con el capital de trabajo de las pequeñas y medianas empresas. Criticó a los pequeños y medianos empresarios, criticó que los pequeños y medianos empresarios tengan que dedicar hasta ahora buena parte de su tiempo, además, a cobrar estas facturas en lugar de estar innovando, haciendo crecer sus negocios, porque pierden mucha energía en eso. Y bueno, además, en los últimos años en Chile, varios años atrás, han aparecido alternativas que vienen a suplir un poco esta necesidad de caja de las empresas, como el factoring, por ejemplo, que permite a las pymes generarle liquidez. O sea, las pymes entregan sus facturas a estas empresas de factoring, y las empresas de factoring en el fondo le adelantan el dinero y luego estos factoring se preocupan de cobrar estas facturas. Sí, pero recordemos que un tema que el factoring siempre ha sido visto como una alternativa, quizás pueden haber excepciones, pero una alternativa de financiamiento cara para las pymes, claro. Porque el castigo o el descuento que se le hace al pago de la factura es bastante más alto si se pudieran tener acceso a otras fuentes de financiamiento. Claro, pero hay que ver en el fondo cómo está lo que queremos conversar hoy día, y por eso tenemos acá en el estudio a Christopher Bosler, gerente general de la Bolsa de Productos. ¿Cómo estás, Christopher? Hola, gracias, Antonieta, por la invitación. Gracias a ti. Queríamos conversar contigo un poco de cómo estás viendo, como desde la Bolsa de Productos, cómo va a impactar esta ley de pronto pago a 30 días, a la Bolsa de Productos y a la industria del factoring en general. Mira, es una buena pregunta. La verdad que hay varias tesis dando vuelta. La que a mí más me cuadra, de alguna manera, desde el punto de vista técnico, es que efectivamente debiera verse en el mediano, largo plazo una disminución en los plazos de pago, que es justamente a donde apunta el objetivo de la ley, ¿cierto? De bajar los plazos de pago de 60, 50 días a 30 días después de unos 2 años. Y eso, de alguna manera, va a pegar efectivamente en los volúmenes y los márgenes de operación de las empresas financieras que se dedican a adelantar los pagos de las empresas proveedoras, en este caso. Ahora, lo interesante de acá es que en realidad hay que mirarlo, es como un espejo, hay que mirarlo por dos lados. Es una moneda de dos caras, porque por un lado una compañía tiene cuentas por cobrar, facturas que nacen de una venta, de un servicio ¿cierto? De una entrega de mercadería. Y esta ley efectivamente obliga al deudor, al pagador, al cliente a acelerar ese plazo de pago. Pero por otro lado, también una empresa también tiene cuentas por pagar, que son las facturas que debe a sus proveedores. Y por lo tanto, esto es una ley que en realidad se compensa por ambos lados. Claro. Entonces, así como yo vendo y voy a tener que acelerar mis cobros, yo también pago y voy a tener que acelerar mis pagos. Entonces, la verdad, todas las compañías en la mitad de la cadena de pago se van a ver relativamente compensadas, porque así como yo acelero, también me aceleran los pagos. Entonces, la pregunta en el fondo es de cuánto es el ajuste global que va a afectar a las compañías y dónde las va a ajustar. Y ahí es donde las empresas financieras tienen un rol fundamental, como lo han tenido en los últimos 20, 30 años en Chile, que es muy sofisticado, de paso, comparado a la región, en el sentido de tener que ayudar a esta compensación o este rebalanceo de la cadena de pago. Los cálculos que nosotros hemos realizado en base a información del impuesto interno del año 2016, ajustados por IPC, es que el nivel del rebalanceo es del orden de los 28.000 millones de dólares, es una cifra muy grande, que tiene que ver con el nivel de facturación local de las compañías. Ahora, el efecto neto es menor porque, como decía recién, una empresa que vende también paga, entonces ahí se compensa. Pero, de alguna manera, estamos hablando de una cifra muy grande y alguien tiene que salir a financiar ese capital de trabajo, porque para una compañía que está siempre acostumbrada a pagar a 60 días, que de un día para otro tenga que pagar a 30, tiene que sacar los otros 30 días de algún lado, ¿cierto? Es decir, no es que haya tenido la caja llena de plata y simplemente la estaba guardando, no, probablemente estaba endeudado en un banco, financieras u otro tipo de instituciones, y por lo tanto ahora al bajar su nivel de deuda con proveedores va a tener que reemplazar esa deuda con otras fuentes de deuda. Entonces, la segunda mirada a esto es que en realidad yo creo que la industria financiera tiene un rol, simplemente que se va a cambiar a los actores.
si antes las empresas de factoring, bolsa, banco estaban financiando más bien al proveedor, va a haber una mezcla entre proveedor y pagador. Yeah. Es decir, así como el pagador se le cortó ahora, va a tener que acelerar sus pagos, disminuir la deuda con proveedores, entonces ahora alguien va a tener que salir a suplir esa falta de crédito. Pero cambia esto un poco la naturaleza del negocio del factoring, ¿no? Se transforma en lo que técnicamente se conoce de factoring a confirming. Es decir, el que las empresas financieras vienen a financiar más bien el pagador para que ese pagador con la empresa financiera pueda extender los plazos de pago y no contra la pyme. Y por lo tanto, al final la ley apunta al mismo objetivo, que el proveedor, que tiene menor capacidad de negociación, pueda recibir los pagos antes y no tenga que ir a instituciones financieras más caras o menos competitivas. Por ejemplo, en la bolsa de productos, que de los últimos 6-7 años el porcentaje de vendedores de factura es del orden de 75% son pymes, se encuentra con una alternativa bien atractiva, que es muy barata, todo lo demás, por la transparencia que tiene el sistema. Pero obviamente se encuentra que el proveedor, para encontrarse con la bolsa y ese mercado muy formal, tiene que cumplir una serie de requisitos. Esperar los 8 días de mérito ejecutivo y todo lo demás. Pero hay muchas pymes que no pueden esperar ese plazo. Por lo tanto, tienen que caer necesariamente en el sistema financiero más, formal e informal, menos regulado, y donde obviamente las tasas de interés son más caras. Entonces, este tema de nuevo de la posición relativa negociadora de una empresa pequeña con una grande afecta mucho a la capacidad de acceso al capital y a qué costo accede al capital. Entonces, yo creo que como decías tú recién, ¿se puede cambiar el modelo de negocio? Puede ser. Yo creo que las compañías, los factoring, bancos, bolsa y otros van a ir apuntando más bien a generar espacios de acceso a financiamiento a los pagadores ahora. Y bajo ese concepto, lo interesante acá viene la segunda mirada, es que los pagadores en general, dentro de una cadena de pagos, son más grandes que los proveedores muchas veces. Entonces, el acceso de capital de esos pagadores normalmente es mejor que los proveedores, que son pymes. Y por lo tanto, las tasas de interés a las cuales van a acceder los pagadores van a ser más competitivas o deben ser más competitivas. Por lo tanto, las tasas de transacción que vamos a ver de empresas en el mercado a partir de 2 o 3 años más van a ser más bajas, porque un pagador mediano a grande no se financia al 1,5% ni 2%, se financia al 0,5%, 0,6%. Entonces, si los factoring estaban acostumbrados a transar o descontar a tasa del 1, 1,5%, ya no va a poder descontar esas tasas, porque su cliente es más grande, tiene otro poder negociador. Entonces eso es de las cosas que creemos que va a ir pasando en el tiempo. Esto va a tener un efecto así como total, mercado. Es una baja, mayor efecto de presión a la baja de tasas en el sistema. Así es, porque además que la ley al final, recuerden bien que la ley lo que dice no es que impida el pago por sobre 30 días, lo que dice es que lo castiga. Es decir, si una empresa paga por arriba de 30 días, se le cobra al deudor, al pagador, una tasa de interés corriente del orden hoy día del 1,2% mensual. Que para empresas medianas a pequeñas una tasa puede ser razonable, pero para empresas grandes es caro. Entonces lo que va a hacer es que las empresas grandes se van a incentivar en realidad a pagar corto en 30 días y buscar reemplazar ese financiamiento con fuentes de financiamiento muy baratas. ¿Podría esto significar a largo plazo, mediano plazo incluso, una mayor, por ejemplo, consolidación de la industria, que salgan algunos actores del mercado del factoring o se fusionen? Hoy día las cifras que se manejan, si uno ve datos de impuesto interno, es una cifra superior a las 300 empresas de factoring en Chile, que es mucho. Es decir, la industria del factoring en Chile es súper sofisticada. Si comparamos a Perú, por ejemplo, para que tengan una idea de términos relativos, en Perú se transan al año del orden de los $100 millones en factura. En Chile se transan $30.000 millones. Es decir, claramente es una industria muy grande. Son muchas compañías de factoring que han ido naciendo en el tiempo, pero justamente han ido naciendo muchas empresas de factoring o compradores de factura por esta informalidad, dificultad del proveedor de acceder al capital. Entonces, sobre tu pregunta, Antonieta, yo creo que sí, yo creo que se va a consolidar. Estas pequeñas empresas de factoring yo creo que van a dejar de ser competitivas. Porque ya los márgenes van a ser pequeños. Más o menos en teoría, si el plazo promedio pago lo redondeáramos en 60 días hoy día y baja 30, el margen baja la mitad. Y si para una misma operación, en vez de echar 1, va a echar la mitad, el 0,5. Entonces, obviamente, ese tipo de compañías que tienen poca estructura y no tienen mucho volumen se van a ver afectadas. Y la verdad que a la economía le hace bien que las tasas de interés bajen y que sean más justas en relación a los riesgos. ¿Cómo afecta? Estamos hablando con Christopher Bossler, gerente general de la Bolsa de Productos. ¿Cómo afecta esto a la Bolsa de Productos? ¿Cómo está? Porque yo sé que,
no es que lo sepas, corrígeme si me equivoco. Factura es un negocio grande, Sí. el principal, creo, dentro de la así bolsa de es. producto. Entonces, ¿cómo lo afecta la bolsa de producto ahora y cómo se están adaptando para este nuevo mercado? La verdad que la bolsa tiene una buena ventaja en este tema, a propósito de lo que venía comentando antes. Las tasas de transacción en la bolsa de producto el año pasado cerraron tasas inversionistas del orden del 0,47 mensual, que si le compara a un depósito a plazo es bastante más, casi el doble, que el depósito a plazo en torno al 0,22. Entonces es una tasa que recibe el inversionista. Pero si lo vemos del otro punto de vista, ¿cuál es la tasa que recibe o digamos que le descuentan al que vende factura? Estamos hablando de una tasa del orden del 0,6% mensual, que es muy barata comparada al factoring tradicional. Entonces, te comento eso porque es bien importante, porque la bolsa en general tiene una gama de pagadores y de compañías que son los deudores que se transan bastante amplia. Hay 400 compañías inscritas en la bolsa que son todas las IPSA, todas las empresas filiales de multinacionales, clasificación de riesgo, que tienen clasificación de riesgo, y que deben representar el 80-90% del PIB probablemente, esas 400 o 500 compañías, que pagan a todas las cientos de miles de otras compañías. Y la ventaja que tiene la bolsa en este caso es que transa a tasas muy baratas. Y como yo comentaba que creemos que lo que va a pasar es que se va a tender a empezar a financiar a los pagadores, entonces lo más importante es si estas instituciones financieras son competitivas en ese financiamiento. Y creemos que la bolsa de productos es muy competitiva. Es decir, básicamente las dos únicas instituciones que tienen tasas de ese nivel son los bancos y la bolsa de productos. Tasas que van entre un 0,3, 0,4, 0,5% mensual. Y por lo tanto, en ese rango es donde las empresas financieras van a tener que disputarse en esas tasas. Y la bolsa está muy bien ubicada en ese rango. De hecho, en el último año, 2 años, la bolsa ha avanzado mucho en lo que son estos procesos de confirmación y confirming, que lo que busca es generar protocolos de confirmación con pagadores inscritos. Tenemos firmado con AgroSuper, Blumar, La Polar, Lumina Copper y varias otras más, que básicamente implica que el pagador manda nóminas de factura que vienen desde sus propios sistemas transaccionales, propios sistemas de administración, y esas luego entran al mercado y son transadas. Y por lo tanto, al pagador le interesan dos cosas. Uno, que el proveedor, si se va a financiar, que se financie barato. Y segundo, si el pagador más mediano quiere extender su plazo de pago, pero con el mercado financiero, no con el proveedor, lo haga a una tasa competitiva. Y ahí la bolsa está muy bien ubicada en términos de competencia, porque tiene básicamente la participación de fondos institucionales por el lado de la punta compradora. Hoy día, para que tengan una idea, cerca del 70% del stock de todos los instrumentos que maneja la bolsa están en manos de fondos de inversión. Fondos de inversión manejados por AGF y algunos fondos mutuos. También están autorizadas las compañías de seguro y en algún tiempo los AFP. Entonces, mientras tú más subes en la escala de formal de inversionistas, más baja la tasa de compra. ¿Y eso en qué beneficia? Beneficia al que se está financiando. Claro. Por lo tanto, yo creo que la bolsa está bien ubicada en el mediano o largo plazo para básicamente participar en esta compensación, ¿cierto?, entre proveedor y pagador. Y por otro lado, sumado a eso, que de todas maneras vamos a ver una baja de plazo, viene la diversificación de la bolsa de productos en otros instrumentos a propósito del cambio legal que está en curso en su segundo trámite del Congreso. Y eso va a permitir también ampliar otro tipo de instrumentos transables bien atractivos. ¿Qué instrumentos serían esos, Christopher? Básicamente estamos pensando ahí en que se van a poder instrumentalizar o introducir en bolsa instrumentos de largo plazo, instrumentos como contratos de leasing y otro tipo de instrumentos de crédito, derivados del sector no solo agrícola, sino también de otros sectores no agrícolas, inmuebles. Es decir, la verdad que la bolsa, el proyecto de ley que está en trámite en el Congreso busca que las bolsas de productos no transaccionen cualquier cosa que no sean valores. Se hace la separación directa entre lo que son las bolsas de valores, la bolsa de comercio, bolsa electrónica, y todo lo demás. Y todo lo demás van a quedar en las bolsas de productos. Y eso es muy amplio, porque es prácticamente todo lo que conocemos. Es decir, autos, inmuebles, edificios, contratos, facturas, todo, licencias. Y eso es muy interesante porque permite entonces ir diversificando la paleta de instrumentos de financiamiento que ofrece hoy día la bolsa de productos. Recién antes, fue fuera de micrófono, conversábamos a raíz de los blockchain, lo que estábamos hablando antes, de que ustedes también habían evaluado un poco esta tecnología en la bolsa de productos. ¿Cómo lo ves tú a futuro? Si es que podría eventualmente entrar una tecnología de este tipo en la bolsa, una bolsa o la bolsa de productos en este caso. El blockchain, para no marear a los auditores ahí con temas muy técnicos, es básicamente un sistema de registro no centralizado, sino descentralizado. Entonces puede ser muy interesante y eficiente para lo que son los registros, las custodias. Más que el tema transaccional, que no ha habido mucha eficiencia todavía a nivel bursátil,
lo que se ve interesante es que se puedan registrar cualquier movimiento o cualquier movimiento de cuenta, pero a nivel descentralizado, de manera tal de no tener que usar sistemas centralizados. Pero no solo eso, sino que también el poder desmaterializar. Desmaterializar significa no transar físicamente los bienes, sino que transarlo en términos electrónicos, se podría decir. Y eso lo estamos estudiando con la bolsa. De hecho, como anécdota, nosotros desmaterializamos ganado hace 10 años, trigo, maíz, vino y otro, desde el año 2008. Vacas. Vacas, digamos, una vaca, novillo, oveja, porcino, etcétera. El año pasado transamos $150 millones en ganado desmaterializado, que son tokens, hablando en términos más bien de blockchain, o son títulos bursátiles. Claro. Entonces, la verdad que no estamos tan lejanos a esa tecnología. La pregunta es cómo lo vas a registrar, si de manera centralizada o a nivel descentralizado. Y ahí la bolsa le está dando una vuelta, y como toda industria financiera tiene que estar mirando estos temas más de cerca. Quería volver un poco atrás sobre la bolsa de productos, el montos, si nos puedes actualizar, ¿cuánto están transando en total y por subproducto, porque en lo que facturas? Sí. Mira, de hecho, es interesante la pregunta porque justo acabamos de cerrar el año 2018 y logramos el récord más alto en la historia de la bolsa en diciembre del 2018, que fueron 104.000 millones transados en el mes, cerrando el año 104.000 millones de pesos, cerrando el año en del orden de 790.000 millones, 1,2, 1,3 mil millones de dólares, de los cuales cerca del 85% son facturas y 15% son financiamiento de inventario agrícola, en este caso la desmaterialización de ganado, bovino y porcino. Y por tanto son cifras que nos tienen muy contentos. ¿Y cómo pinta para este? Claro, es decir, el 2018 cerramos con un crecimiento del orden del 40% respecto al volumen 2017, y este año creemos que el volumen va a andar relativamente cercano a eso, un 30% arriba del 2018, son las expectativas, con lo cual deberíamos estar transando el orden de entre 100 y 130 mil millones mensuales, donde la factura sigue siendo relevante. Ahora, una cosa bien importante aquí, volviendo un poco al tema que me plantearon al principio sobre los plazos de pago, es que una de las derivadas que nadie nunca pensó, pero que accidentalmente nosotros nos encontramos en la bolsa, fue cómo justamente ayudar a esta ley de pago 30 días. Nosotros hace 3 años atrás creamos un índice inédito en el país que era medir los plazos de pago, que es el famoso índice o ranking de pagadores, ranking de plazos de pago en la economía. ¿Y cómo surge esto? ¿Cómo lo construimos? Lo construimos a través de la custodia de la bolsa de productos. La bolsa de productos no solo transa, sino también custodia los productos antes de ser transados. Y con toda esta irrupción de la factura electrónica, nosotros a partir de hace 3, 4 años atrás empezamos a ver en nuestra custodia facturas electrónicas recibidas, con la fecha de emisión, recepción, y como somos custodio y dueño, recibimos las platas de parte de los pagadores. Entonces nos resultó muy fácil calcular el plazo de pago real, entre que se emite la factura y entre que se paga la factura. ¿Cuánto era? Hoy día, sí, los plazos en los últimos 3 años se han ido variando, pero ido a la baja, y ya estamos en el orden de 52 días promedio, tomando toda la gama y volumen de transacción de la bolsa de productos. ¿Y ahí quiénes son los mejores pagadores y los peores? Los mejores pagadores, en general, hay varios ahí, pero se destacan CAP, Blumar, AgroSuper, alguna otra minera que se me escapa hoy día, pero que son reportes públicos, que básicamente a través de un sistema de puntaje verificamos quién es el que paga más corto, quién es el que paga en el plazo que dijo que iba a pagar, quién es el que facilita la confirmación de factura, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos a decir, ¿sabe más? Con ley o sin ley, destaquemos públicamente a aquellas empresas grandes que tienen capacidad de ordenarse, digamos, destaquémonos públicamente respecto a sus políticas de pago. Pero lo importante es que el colocar una medida en la mesa para verificar cuál es el plazo de pago realmente creemos que empujó en lo que es la ley de pago 30 días hoy día. Porque esta ley de pago 30 días surgió con una moción parlamentaria del senador Tum en el año 2000. Trató de entrar, salió, la derogaron, es decir, al final no se movió por 15 años. Este índice de plazo de pago nosotros lo generamos hace 3 años en el mercado. Y recién empezamos todos los actores, tanto públicos como privados, a manejar entonces una cifra. 55 días, 60 días, 50 días, sea como sea, era considerado mucho para lo que son las pymes. Y por lo tanto fue casi un derivado de bien público accidental, pero que es súper interesante, que pudo generar la bolsa a partir de su mercado de factura. Empezamos a medir realmente cuánto es el plazo de pago. Y no a través de encuestas, sino que a través de pagos reales en cuenta corriente, que te permite saber exactamente cuándo se pagan. Y esto, de alguna manera, terminó en esta ventaja. Y eso es una cosa también interesante que probablemente nunca nadie pensó cuando lo armamos. Buenísimo. Bueno, estábamos hablando con Christopher Bosler, el gerente general de la Bolsa de Productos, sobre las implicancias de la ley de pago a 30 días. Muchas gracias, Christopher. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.